Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico o una noche maravillosa, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está causando sensación en todo el mundo, una producción que ha incendiado las pantallas y generado un sinfín de debates: las series turcas. En concreto, nos centraremos en una que está especialmente en boca de todos, una que ha roto récords de audiencia y provocado acaloradas discusiones en redes sociales. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las intrigas, las pasiones desbordantes y los dilemas morales que caracterizan a estas producciones, explorando el porqué de su éxito arrollador y las controversias que las rodean. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal, es completamente gratis. Y lo más importante, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de mis últimas reseñas, análisis y debates sobre las tendencias del entretenimiento. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando los rincones más interesantes del mundo del cine y la televisión. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano, dejemos atrás las formalidades y adentrémonos en el meollo del asunto. Las series turcas han experimentado un auge impresionante en los últimos años, conquistando audiencias de todo el mundo con sus historias cautivadoras, sus personajes complejos y su estética impecable. Han demostrado ser mucho más que simples telenovelas, son ventanas a una cultura rica y fascinante, a menudo explorando temas universales como el amor, la familia, la justicia y el honor, pero desde una perspectiva diferente, con un enfoque particular que las distingue de las producciones occidentales. Hoy vamos a hablar de una serie que ha logrado trascender fronteras y generar una conversación global, una serie que ha traspasado las barreras del idioma y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. No la voy a nombrar todavía, quiero mantenerlos en suspenso un poco más. Pero les aseguro que si son fans de las series turcas, si son verdaderos adictos a este género, seguro que saben de cuál hablo. Es una serie que ha provocado controversia, que ha desafiado convenciones y que ha dejado al público enganchado a cada episodio, esperando ansiosamente la siguiente entrega. Una serie que ha generado legiones de fans y detractores, que ha sido objeto de análisis académicos y debates apasionados en foros online. ¿Por qué las series turcas son tan populares? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Hay varios factores que contribuyen a su auge. En primer lugar, la calidad de la producción es innegable. Las series turcas se caracterizan por sus altos valores de producción, con escenarios impresionantes que van desde los bulliciosos mercados de Estambul hasta los paisajes idílicos de la costa mediterránea. El vestuario es elaborado y refleja la riqueza de la cultura turca, y la cinematografía es cuidada al detalle, con planos y secuencias que resaltan la belleza de los paisajes y la expresividad de los actores. No escatiman en gastos a la hora de crear un producto visualmente atractivo, un producto que compite con las producciones de Hollywood en términos de calidad y sofisticación. Además, las historias que cuentan son universalmente atractivas. Aunque se ambienten en Turquía y reflejen la cultura turca, los temas que abordan son relevantes para personas de todo el mundo, independientemente de su origen o nacionalidad. Todos podemos identificarnos con las luchas por el amor, con la búsqueda de la justicia, con la importancia de la familia y con los dilemas morales que enfrentan los personajes. Las series turcas exploran las complejidades de las relaciones humanas, los conflictos entre el deber y el deseo, y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. Otro factor clave es la actuación. Los actores y actrices turcos son increíblemente talentosos y logran transmitir emociones de manera muy convincente. Su interpretación es tan realista, tan auténtica, que es fácil sentirse conectado con los personajes y sus historias. Nos reímos con ellos, lloramos con ellos, nos enfadamos con ellos, nos enamoramos de ellos. Los actores turcos no solo interpretan personajes, los viven, los encarnan, y logran que nos sintamos parte de su mundo. Pero volvamos a la serie que nos ocupa hoy, la serie que ha generado este revuelo del que les hablo. Esta serie en particular ha generado un gran revuelo debido a su trama controvertida y a la forma en que aborda ciertos temas delicados, temas que a menudo son tabú en la sociedad turca y en otras culturas. Ha dividido a la audiencia, con algunos elogiando su valentía y originalidad, celebrando su capacidad para romper con las convenciones y abordar temas difíciles de manera honesta y sin tapujos. Otros, en cambio, la critican por considerarla ofensiva o inapropiada, por considerar que glorifica la violencia o que promueve valores cuestionables.
Sin revelar demasiado, la serie explora temas como el poder desmedido, la ambición sin límites, la venganza implacable y la corrupción generalizada, a través de la historia de personajes complejos y moralmente ambiguos, personajes que no son ni completamente buenos ni completamente malos, sino que se mueven en una escala de grises, tomando decisiones difíciles y enfrentando las consecuencias de sus actos. No hay buenos y malos claramente definidos. Todos los personajes tienen sus propias motivaciones, sus propias historias y sus propias razones para actuar como lo hacen, lo que los hace aún más interesantes y complejos. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la forma en que retrata la sociedad turca contemporánea. No se limita a mostrar una imagen idealizada del país, una postal turística llena de mezquitas y bazares, sino que también aborda temas como la desigualdad social, la discriminación de género, la lucha por los derechos de la mujer y la tensión entre la tradición y la modernidad. La serie muestra la cara oculta de la sociedad turca, los problemas que a menudo se esconden bajo la alfombra, y lo hace de manera audaz y provocadora. Esto ha generado un debate importante sobre la representación de la sociedad turca en la televisión y sobre la responsabilidad de los creadores de contenido a la hora de abordar temas sensibles. Algunos argumentan que la serie es un reflejo realista de la sociedad turca, una representación honesta y sin filtros de la realidad. Otros, en cambio, la acusan de perpetuar estereotipos negativos, de ofrecer una visión distorsionada y sesgada de la cultura turca. Pero independientemente de las opiniones que genere, es innegable que la serie ha logrado captar la atención del público y generar una conversación importante, una conversación que va más allá del simple entretenimiento y que aborda temas sociales y políticos relevantes. Ha demostrado que las series turcas pueden ser mucho más que simples entretenimientos, que pueden ser vehículos para explorar temas sociales y políticos relevantes, para desafiar las convenciones y para promover el diálogo y la reflexión. Lo que hace a esta serie tan adictiva, lo que la convierte en un verdadero imán para el público, es la forma en que te mantiene al borde del asiento, esperando ansiosamente el siguiente giro argumental, la siguiente revelación impactante. Cada episodio está lleno de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de momentos de alta tensión. Nunca sabes qué esperar, y eso es parte de su encanto, de su capacidad para sorprender y mantener al público enganchado. Además, la serie cuenta con un elenco de personajes memorables, personajes que se quedan grabados en la memoria del espectador. Cada personaje tiene su propia personalidad, sus propias motivaciones y sus propios secretos. Te encariñas con algunos, los amas incondicionalmente, odias a otros, los detestas con todas tus fuerzas, pero todos te dejan una impresión duradera, todos te hacen sentir algo. La banda sonora también es un elemento importante de la serie. La música es emotiva y evocadora, y ayuda a crear una atmósfera de intriga y misterio, de pasión y drama. La música complementa la acción, intensifica las emociones y te sumerge aún más en la historia. Pero quizás lo más importante de todo es que la serie te hace pensar, te obliga a cuestionar tus propias creencias y a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Te plantea preguntas difíciles sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, sobre el poder y la corrupción. Te obliga a cuestionar tus propias creencias y a reflexionar sobre el mundo que te rodea, a analizar las motivaciones de los personajes y a formarte tu propia opinión sobre los temas que aborda. Ahora, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta que me interesa mucho conocer su respuesta. ¿Han visto esta serie? Si la han visto, me encantaría saber qué opinan de ella. ¿Les gustó? ¿La encontraron controvertida? ¿Creen que es una buena representación de la sociedad turca? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme su experiencia. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus diferentes puntos de vista. Volviendo al tema, la controversia que ha generado la serie ha sido tanto dentro como fuera de Turquía. En Turquía, algunos sectores conservadores la han criticado por considerarla inmoral y contraria a los valores tradicionales, por considerar que atenta contra las buenas costumbres y que promueve conductas inapropiadas. Incluso ha habido llamados a la censura, exigiendo que se retire la serie de la televisión o que se modifiquen sus contenidos. Sin embargo, la serie también ha recibido el apoyo de muchos que la consideran una obra valiente y original que desafía las convenciones y abre el debate sobre temas importantes, que muestra la realidad de la sociedad turca sin tapujos y que promueve la reflexión y el diálogo. Fuera de Turquía, la serie ha generado interés por su retrato de la sociedad turca y por su forma de abordar temas universales desde una perspectiva diferente. Ha sido elogiada por su calidad de producción, su actuación y su trama cautivadora.
Ha sido traducida a varios idiomas y ha sido emitida en numerosos países, conquistando audiencias de todo el mundo. Pero también ha sido criticada por algunos que la consideran estereotipada o que la acusan de perpetuar prejuicios negativos sobre la cultura turca, de ofrecer una visión simplista y superficial de la sociedad turca. En definitiva, la serie ha generado un debate complejo y polarizado, pero eso es precisamente lo que la hace tan interesante. Ha logrado captar la atención del público y generar una conversación global sobre temas importantes, una conversación que va más allá del simple entretenimiento y que aborda cuestiones sociales, políticas y culturales relevantes. Y eso es lo que creo que hace que las series turcas sean tan populares en general. No solo son entretenidas, sino que también te hacen pensar, te exponen a diferentes culturas y te invitan a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Te abren una ventana a una realidad diferente, te muestran una cultura rica y fascinante, y te invitan a cuestionar tus propias creencias y a ampliar tu perspectiva. Claro, no todas las series turcas son perfectas. Algunas pueden ser repetitivas, predecibles o incluso aburridas. Pero hay muchas joyas escondidas que vale la pena descubrir, series que te sorprenderán por su originalidad, su calidad y su capacidad para emocionarte y hacerte pensar. Si nunca han visto una serie turca, les recomiendo que le den una oportunidad. Empiecen con una serie que tenga buenas críticas y que les parezca interesante. Estoy seguro de que se sorprenderán gratamente y descubrirán un mundo nuevo de entretenimiento y cultura. Pero volviendo a la serie que nos ocupa hoy, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo terminará la historia? ¿Qué lecciones aprenderán los personajes? Tendremos que esperar para averiguarlo, tendremos que seguir viendo la serie con atención para descubrir cómo se resolverán los conflictos y cómo evolucionarán los personajes. Lo que sí puedo decir es que esta serie ha dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión. Ha demostrado que las series turcas pueden ser mucho más que simples telenovelas, pueden ser obras de arte que desafían las convenciones y generan debate. Y eso es algo que debemos celebrar. Porque en un mundo cada vez más globalizado, es importante tener acceso a diferentes perspectivas y diferentes culturas. Las series turcas nos ofrecen una ventana a un mundo fascinante y complejo, y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y nuestros propios valores. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles que este es solo mi punto de vista sobre esta serie. Ustedes pueden tener opiniones diferentes, y eso está perfectamente bien. De hecho, me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Lo importante es que podamos tener un debate respetuoso y constructivo sobre este tema y sobre otros temas importantes. Porque al final del día, todos estamos aquí para aprender y crecer juntos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Hemos hablado de cómo las series turcas, y en particular una serie que ha generado mucha controversia, han logrado captar la atención del público mundial gracias a su alta calidad de producción, sus historias universalmente atractivas y su capacidad para abordar temas sociales y políticos relevantes. Hemos explorado por qué estas series son tan populares y cómo han logrado trascender fronteras y generar un debate global. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de la discusión y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las series turcas? ¿Han visto la serie de la que hemos hablado hoy? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme su experiencia. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas y de todo el buen cine y la televisión que nos ofrecen. Adiós.